mayo de 1543. En una habitación de Frombork, un hombre de 70 años se acerca al final de su vida sin poder defender el libro que, durante décadas, mantuvo lejos de la imprenta. Junto a su cama hay, por fin, un ejemplar De Revolutionibus Orbium Coelestium, la obra donde la Tierra deja de ser el punto inmóvil alrededor del cual gira todo lo demás. La tradición dice que Nicolás Copérnico alcanzó a recibirlo antes de morir. Pero en esas primeras páginas ya había una advertencia escrita por otra persona, y esa advertencia podía cambiar el sentido de todo lo que venía después. Porque el hombre que puso la Tierra en movimiento esperó casi hasta su último aliento para dejar que el mundo lo supiera. Copérnico no vivió como un profeta perseguido, ni como un rebelde con ganas de incendiar las instituciones de su tiempo. Fue canónigo, administrador y médico, además de estar formado en derecho canónico. Sirvió a una estructura eclesiástica que le dio educación, trabajo y posición social. Durante buena parte de su vida, su nombre apareció mucho más en cuentas, propiedades y correspondencia de gobierno que en cualquier discusión sobre el cielo. Esa normalidad es, justamente, lo que vuelve incómoda su historia. La ruptura no llegó desde fuera del sistema, sino que creció despacio, dentro de uno de sus hombres más disciplinados. La palabra paranoia aparece con frecuencia cuando se cuenta esta historia, y conviene aclarar que aquí no funciona como diagnóstico médico. No hay ningún documento donde Copérnico describa una enfermedad así, ni una confesión donde admita haber vivido aterrorizado por el universo. Lo que sí hay es un rastro de cautela extrema. Copérnico corrigió borradores durante años, compartió sus resultados con muy pocas personas y retuvo el Tratado Mayor mientras revisaba los mismos cálculos. También mostró una preocupación constante por la reacción de quienes pudieran atacar sus conclusiones. Su silencio no tuvo una sola causa. Intervinieron la prudencia, el aislamiento y las obligaciones de cada día. También pesaron la falta de una física capaz de sostener por completo su sistema y el temor a que un modelo, todavía vulnerable, fuera rechazado antes de que alguien pudiera entenderlo. Por eso, la pregunta central no es solo por qué Copérnico temía a la Iglesia. Hay otra más difícil detrás. ¿Qué se hace cuando una solución matemática parece ordenar el cielo y al mismo tiempo contradice la física, la lectura habitual de las Escrituras y la experiencia inmediata de cualquiera que sienta el suelo quieto bajo sus pies? Para contestarla, hay que volver al universo anterior a Copérnico, un universo que, visto desde dentro, no tenía nada de absurdo. Al contrario, era coherente y estable. Los europeos instruidos de la Edad Media no necesitaban creer en una tierra plana para ponerla en el centro del cosmos. Desde la antigüedad, circulaban buenos argumentos a favor de la esfera. La sombra que la Tierra proyecta sobre la Luna durante un eclipse es curva. La altura de ciertas estrellas cambia cuando un viajero sube hacia el norte o baja hacia el sur. Los barcos desaparecen poco a poco bajo el horizonte. La discusión que importaba no era la forma del planeta, sino dónde estaba y si se movía. En la tradición que se asocia con Aristóteles y con Claudio Ptolomeo, la Tierra ocupaba ese centro y no se movía. A su alrededor se ordenaban la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno, y más allá quedaba la región de las estrellas fijas. Nadie imaginaba un vacío ilimitado con cuerpos dispersos sin orden. Era una estructura graduada y finita, legible de arriba abajo, donde cada zona tenía su naturaleza y su función.
La física de Aristóteles sostenía ese edificio. Los cuerpos pesados tendían hacia el centro, y por eso las piedras caían, y la materia terrestre se juntaba formando un mundo más o menos esférico. El centro, además, no era necesariamente el lugar más noble, era el punto hacia el que bajaba lo pesado. Por encima de la región terrestre, cambiante y corruptible, empezaba un dominio celeste considerado más regular. Allí, los movimientos circulares parecían expresar una perfección ausente del mundo, sometido a la generación, el desgaste y la muerte. Ptolomeo convirtió esa arquitectura en un sistema matemático que describía el movimiento de los astros con una eficacia notable para su época. Sus tablas servían para calcular posiciones, ordenar calendarios y anticipar fenómenos. Si el modelo duró siglos, no fue porque nadie mirara el cielo con atención, sino porque resolvía problemas reales y admitía ajustes cuando llegaban observaciones nuevas. Sus mecanismos eran complicados, no eran fantasías. Con el paso de los siglos, esta cosmología quedó integrada en el pensamiento cristiano de Europa occidental. Las capas del cielo podían leerse junto a una jerarquía espiritual, y la tierra era el escenario del pecado, la encarnación, la redención y el juicio. Esa unión entre astronomía, filosofía y teología no fue idéntica en cada autor ni permaneció intacta durante toda la Edad Media. Aún así, ofrecía una impresión poderosa. El cosmos tenía dirección, límites y un orden visible que podía relacionarse con un orden moral. El universo tampoco se extendía como el espacio profundo de la astronomía moderna. Las estrellas pertenecían a una totalidad finita, más allá de la cual se situaba el dominio divino. El cielo podía ser difícil de comprender, pero no parecía un vacío sin medida. La humanidad ocupaba un lugar reconocible dentro de una estructura cerrada. Por eso, la propuesta que se acercaba no consistía simplemente en mover una esfera. Si la Tierra abandonaba el centro y empezaba a desplazarse, el suelo inmóvil dejaba de ser el punto de referencia absoluto. El movimiento del cielo podía convertirse en una apariencia producida por el movimiento del propio observador. La naturaleza ya no tendría que organizarse de la manera que resultaba más intuitiva para quien la contemplaba desde la tierra. El sistema antiguo no cayó porque alguien descubriera de golpe que todo en él era falso. Se fue debilitando por tensiones acumuladas, y una de ellas la podía ver cualquier observador paciente. Los planetas no recorrían el cielo con la sencillez que cabía esperar de unos cuerpos supuestamente perfectos. Marte, Júpiter y Saturno avanzaban entre las estrellas, frenaban, parecían detenerse y durante un tiempo retrocedían hasta recuperar después su dirección habitual. Antes de que ese problema se convirtiera en su obsesión, Copérnico había recorrido un camino que apuntaba a una vida bastante más previsible. Nació en 1473 en Toruń, en una familia de comerciantes con recursos. Cuando murió su padre, su educación quedó en manos de su tío Lucas Watzenrod, que llegaría a ser obispo de Warmia, y esa protección le abrió el acceso a una formación excepcional. En Cracovia estudió artes liberales, matemáticas y astronomía. Después viajó a Italia, donde se formó en derecho canónico y amplió sus conocimientos de medicina, lenguas y cultura clásica. Aquellos años no lo encerraron en una sola disciplina. Le dieron la preparación amplia que necesitaba un hombre destinado a servir en una institución eclesiástica y administrar asuntos complejos. De vuelta en el norte de Europa,
Ocupó su puesto como canónigo del Cabildo de Warmia. El cargo no equivalía al trabajo diario de un sacerdote de parroquia. Era una posición con obligaciones administrativas, económicas y políticas. Copérnico gestionó propiedades, llevó asuntos financieros, participó en misiones diplomáticas y prestó servicios médicos. También intervino en cuestiones monetarias y en tareas de defensa del territorio durante los conflictos con la Orden Teutónica. Su vida pública estaba hecha de responsabilidades concretas. Había rentas que cobrar, documentos que revisar, enfermos a los que atender y decisiones que tomar. Nada de eso anuncia al personaje romántico que desafía al mundo desde una torre solitaria. Copérnico pertenecía a una red de deberes, patronazgo y autoridad, y tenía bastante que perder si su reputación intelectual se venía abajo. Trabajaba, además, lejos de los grandes centros universitarios y de las imprentas. La distancia pesaba. Un matemático que desarrolla una teoría ambiciosa necesita lectores capaces de revisar sus procedimientos, detectar errores y discutir con él las consecuencias. Y Copérnico no tenía cerca una comunidad estable de colegas especializados. La astronomía avanzaba en los márgenes de una vida ocupada por otras cosas. Aún así, volvía al cielo una y otra vez. Consultaba tablas, comparaba modelos e intentaba entender por qué un sistema que aspiraba a representar un orden perfecto necesitaba tantos parches. No bastaba con decir que los planetas retrocedían porque seguían caminos caprichosos. Había que reproducir ese movimiento con geometría. La solución ptolemaica usaba varios recursos. Un planeta podía moverse sobre un círculo pequeño, el epiciclo, cuyo centro recorría a su vez un círculo mayor, el deferente. El centro geométrico del movimiento no siempre coincidía exactamente con la Tierra, y el ecuante permitía describir ciertos cambios de velocidad, conservando una forma de regularidad matemática. Nada de esto era ignorancia disfrazada. Eran respuestas sofisticadas a observaciones difíciles. Para Copérnico, sin embargo, había un problema de principio. El ecuante parecía sacrificar la uniformidad real del movimiento circular, y esa uniformidad le parecía irrenunciable para el orden del cielo. Su rechazo no venía solo de querer usar menos círculos. De hecho, su propio sistema acabaría conservando círculos y epiciclos en cantidad. Buscaba otra cosa, una organización donde los movimientos planetarios pudieran relacionarse entre sí con más coherencia. El cambio llegó cuando movió al observador dentro del problema. En lugar de suponer la Tierra fija y cargar cada irregularidad en la cuenta del planeta observado, dejó que la Tierra se moviera. Entonces, el retroceso de Marte dejó de exigir que Marte invirtiera físicamente su dirección. Podía ser una apariencia, el resultado de combinar dos movimientos. La explicación se entiende sin instrumentos. Cuando un viajero que avanza rápido adelanta a otro que va en la misma dirección, el más lento parece durante unos instantes desplazarse hacia atrás respecto al fondo. No ha dado la vuelta. Lo que ha cambiado es la posición de quien mira. En el cielo, ese papel lo hacía la Tierra. Al recorrer una órbita interior más rápida, alcanzaba y adelantaba a Marte. Desde la superficie terrestre, el planeta parecía frenar, retroceder y volver después a su trayectoria habitual. La idea no barría de golpe toda la complejidad matemática. Copérnico siguió usando combinaciones de círculos porque compartía todavía la vieja convicción de que los movimientos celestes tenían que ser circulares y uniformes. Tampoco puso al Sol
en el centro exacto de cada construcción geométrica. Su universo conservaba bastante de la astronomía anterior. Sin embargo, algo había cambiado. Los planetas podían ordenarse de forma natural según sus periodos y sus distancias relativas al Sol. Mercurio y Venus aparecen siempre cerca del Sol en el cielo porque sus órbitas caen dentro de la terrestre. Marte, Júpiter y Saturno retrógradan cuando la Tierra los alcanza. Fenómenos que antes eran anomalías sueltas pasaban a formar parte de un mismo sistema. A esa reorganización no llegó en un instante de inspiración. Trabajó con observaciones propias, con registros heredados y con una tradición matemática que conocía desde sus años de estudiante. Sus instrumentos eran anteriores al telescopio: reglas, cuadrantes y aparatos para medir ángulos a simple vista. La precisión disponible era escasa, así que cada cambio en el modelo había que justificarlo con una cadena larga de cálculos. La nueva arquitectura no salió de contemplar una noche excepcional, sino de comparar durante años lo que prometían las tablas con lo que los movimientos del cielo permitían reconstruir. Esa lentitud explica bastante de lo que vino después. Copérnico no tenía delante una fotografía que mostrara la Tierra desplazándose. Tenía relaciones geométricas, regularidades y una explicación más unificada de varias apariencias. Cuanto más ambiciosa era la conclusión, más pesaba la carga de demostrarla. Un error local se corrige. Sostener que el observador se mueve mientras cree estar quieto obliga a revisar toda la física disponible. Lo que ganaba con todo aquello no era una perfección absoluta, sino unidad, y esa unidad se pagaba. Para conseguirla, Copérnico había convertido la Tierra en un planeta. El lugar donde nacían los seres humanos, se levantaban las ciudades y transcurría la historia religiosa. Dejaba de ser el soporte inmóvil del universo. Giraba sobre sí mismo y viajaba alrededor del Sol. El movimiento diario del firmamento podía no pertenecer al firmamento. Podía venir de nosotros. La geometría había encontrado una salida. La física apenas empezaba a plantear sus objeciones. Si la Tierra giraba una vez al día, su superficie tenía que desplazarse a una velocidad enorme. Y nadie sentía nada. Una persona podía quedarse de pie, dejar caer un objeto, o caminar por la calle sin notar que el suelo se movía bajo ella. El viento no soplaba siempre en la misma dirección, y las nubes no se quedaban atrás. Las aves podían volar hacia el este o hacia el oeste, sin que una corriente producida por la rotación del planeta las arrastrara. Para los defensores de la física aristotélica, esto no eran objeciones de mala fe ni excusas para proteger una tradición. Eran problemas razonables. Si se lanzaba una piedra hacia arriba, la Tierra debía avanzar mientras la piedra estaba en el aire. ¿Por qué caía casi en el mismo sitio? ¿Y si el planeta recorría el espacio alrededor del Sol? ¿Por qué los cuerpos, los mares y la atmósfera lo acompañaban sin quedarse atrás? Copérnico podía responder que la materia terrestre compartía una tendencia común y que las partes del mundo seguían unidas a su totalidad. También podía sostener que quien participa en un movimiento uniforme no tiene por qué percibirlo. Sin embargo, todavía no disponía de una formulación adecuada de la inercia, ni de una teoría de la gravedad capaz de explicar con precisión por qué los objetos permanecen ligados a una Tierra en movimiento. Su geometría iba muy por delante de su física. La dificultad aparecía incluso al describir los movimientos del propio planeta. Copérnico atribuía a la Tierra un movimiento diario, responsable de la rotación aparente del cielo.
también le asignaba un movimiento anual alrededor del Sol, relacionado con el desplazamiento aparente de éste entre las estrellas y con la sucesión de las estaciones. Añadía un tercer movimiento, vinculado a la orientación del eje terrestre dentro de su construcción geométrica. No era todavía la explicación moderna completa de la precesión, pero formaba parte del esfuerzo por mantener la dirección del eje mientras la Tierra recorría su trayectoria. Cada uno de esos movimientos resolvía una parte del cielo y abría una pregunta nueva en la Tierra. El conflicto tampoco se quedaba en la filosofía natural. Algunos pasajes de las Escrituras llevaban siglos interpretándose dentro de un mundo inmóvil. En el libro de Josué, el sol se detiene para alargar el día. Otros textos hablan de una tierra estable o de un sol que recorre su camino. Para muchos lectores, esas expresiones describían el funcionamiento literal del cosmos. Si quien giraba era la Tierra, aquellos pasajes pedían otra forma de lectura. Podían entenderse como lenguaje apoyado en la experiencia humana, igual que hoy seguimos hablando de la salida y la puesta del sol. Solo que aceptar eso significaba admitir algo más grande, que la apariencia cotidiana y las palabras heredadas no siempre revelan el mecanismo físico de la naturaleza. Copérnico no escribía desde fuera del cristianismo. En su obra hay referencias a un creador que había ordenado el universo, y la regularidad matemática no destruía su fe. Podía expresar para él la armonía de la creación. El problema era que esa misma búsqueda de armonía obligaba a reinterpretar una estructura que durante siglos había servido de apoyo a la filosofía y a la teología. La herejía todavía no era una sentencia automática pegada a cada cálculo heliocéntrico. A comienzos del siglo XVI, la Iglesia Católica no había condenado oficialmente el sistema de Copérnico, y algunos miembros de la jerarquía llegarían a mostrar interés por sus ideas. Pero el ambiente europeo se tensaba. La Reforma protestante estaba partiendo la cristiandad occidental, y la pregunta de quién tenía autoridad para interpretar las Escrituras arrastraba consecuencias políticas y religiosas cada vez más serias. Publicar una teoría que obligaba a revisar la lectura tradicional del cielo no era un gesto neutral. Aún así, no basta con decir que Copérnico guardó su obra por miedo al castigo. Antes de enfrentarse a un tribunal, tenía que enfrentarse a sus colegas. Un astrónomo podía señalarle que el sistema seguía usando montones de círculos. Un filósofo natural podía preguntarle por qué la Tierra no iba perdiendo los objetos de su superficie, y un observador podía exigirle una prueba visible del desplazamiento. Ahí estaba la dificultad más persistente de todas. Si la Tierra viajaba alrededor del Sol, su posición cambiaba a lo largo del año. 6 meses después tenía que estar en el lado opuesto de su órbita, y eso proporcionaba 2 puntos de observación separados por una distancia gigantesca. Las estrellas cercanas, vistas desde esos 2 lugares, tendrían que desplazarse un poco respecto a las más lejanas. Ese cambio aparente se llama paralaje. Se comprueba extendiendo un dedo delante de la cara y cambiando el ojo con el que se mira. El dedo parece saltar respecto al fondo aunque no se haya movido. Cuanto más cerca está el objeto, mayor es el salto. Cuanto más lejos, menor. Aplicado al cielo, el razonamiento era directo. Con una Tierra inmóvil, no había motivo para que apareciera un paralaje anual. Con una Tierra en órbita, las estrellas más próximas tenían que mostrar algún cambio medible. Con los instrumentos disponibles en su época,
no se había detectado ese desplazamiento. Las estrellas conservaban aparentemente sus posiciones relativas. Para un crítico, el resultado era concluyente. La Tierra no se movía. Copérnico eligió la otra salida. Si el paralaje existía pero no podía observarse, entonces las estrellas tenían que estar tan lejos que la órbita terrestre entera resultara pequeña en comparación. La respuesta salvaba el sistema heliocéntrico a costa de estirar la escala del cosmos. La región de las estrellas ya no podía quedar un poco más allá de Saturno. Tenía que alejarse hasta un límite que ningún instrumento de la época podía medir. Copérnico no llegó a declarar de forma inequívoca que el universo fuera infinito. Esa afirmación pertenece con más claridad a pensadores posteriores, pero su modelo obligaba a ampliar el espacio estelar hasta proporciones que debilitaban la vieja sensación de un cielo cercano. Entre Saturno y las estrellas se abría una distancia enorme, aparentemente vacía y difícil de justificar para quien esperaba una creación compacta. La ausencia de paralaje se convirtió así en una prueba de doble filo. No refutaba por completo el movimiento terrestre, porque las estrellas podían estar demasiado lejos para que el desplazamiento fuera visible, pero tampoco lo confirmaba. Para sostener su teoría, Copérnico tenía que aceptar una escala cósmica que sus instrumentos no podían medir. El problema permaneció abierto durante toda su vida. El paralaje estelar era demasiado pequeño para los instrumentos del siglo XVI y no se mediría con éxito hasta siglos después. Copérnico no podía saberlo con certeza. Solo podía deducir que las estrellas estaban a una distancia enorme si el movimiento de la Tierra era real. A partir de ese punto, el conflicto cambió. Ya no se trataba solo de encontrar una geometría capaz de ordenar los planetas, sino de decidir si debía publicar una teoría que resolvía el cielo sin poder explicar todavía la Tierra. El modelo tenía fuerza matemática, pero carecía de una prueba visible del movimiento terrestre y dejaba abiertas objeciones físicas decisivas. Cada corrección mejoraba el tratado y prolongaba también la espera. Durante años revisó tablas, ajustó parámetros y comparó registros. Sus datos venían de observaciones propias y también de fuentes antiguas y medievales. Algunas mediciones no encajaban entre sí, ciertos valores heredados eran imprecisos y corregir una parte podía descolocar otra. Publicar significaba exponer cada discrepancia ante matemáticos capaces de tumbar una conclusión general a partir de un detalle defectuoso. A eso se añadía una vida administrativa que no se detenía para dejarle sitio a la astronomía. Había desplazamientos, disputas territoriales, enfermos y obligaciones económicas. El gran tratado avanzaba en los intervalos que le dejaban esas tareas, y desde Frombork el acceso a impresores y especialistas era limitado. Estaba también el temor a la burla. Copérnico sabía que afirmar el movimiento de la Tierra podía sonar absurdo mucho antes de sonar peligroso. La experiencia diaria jugaba a favor de sus adversarios. El cielo se movía delante de todos y la Tierra no producía ninguna sensación de viaje. Su teoría le pedía al lector que desconfiara de la evidencia más inmediata que tenía, y eso no era poca cosa. Por eso su silencio nunca fue completo, pero sí muy graduado. Habló de sus ideas con gente de confianza, y su modelo era conocido en ciertos círculos mucho antes de que apareciera el gran libro. Lo que evitaba era entregar al público la construcción entera, con los cálculos que permitían juzgarla como una descripción del mundo físico.
Durante aquella espera, existía una clara diferencia entre su trabajo privado y su función pública. En sus manuscritos, la Tierra giraba. En su vida cotidiana, seguía cumpliendo sus obligaciones dentro de instituciones vinculadas al viejo cosmos. La tensión podía mantenerse mientras los papeles permanecieran bajo su control, pero la idea ya circulaba fuera de Frombork. Alrededor de la segunda década del siglo XVI, Copérnico redactó un texto breve que después se conocería como Commentariolus, el pequeño comentario. No era una versión reducida del tratado final punto por punto. No llevaba las demostraciones extensas, ni las tablas, ni las construcciones matemáticas que ocuparían de Revolutionibus. Lo que presentaba eran las afirmaciones esenciales sobre las que se levantaba el sistema nuevo. El texto empezó a circular manuscrito entre un grupo reducido de lectores. No pasó por imprenta ni se convirtió en proclamación pública. Era una manera de compartir la arquitectura general sin entregar todavía los cálculos que podían ser atacados. Una puerta abierta, pero muy estrecha. El Commentariolus organizaba la propuesta en 7 principios, pero su ruptura podía resumirse en una idea central. La Tierra no tenía que ser el centro de todos los movimientos celestes. Podía seguir siendo el centro hacia el que caían los cuerpos terrestres y el centro de la órbita de la Luna. Eso no obligaba a Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y las estrellas a girar a su alrededor. Esa distinción permitía conservar una explicación local de la caída de los cuerpos, sin mantener a la Tierra como centro del universo entero. El sistema planetario pasaba a ordenarse en relación con el Sol. Copérnico todavía trabajaba con una geometría compleja. Su sistema conservaba centros y círculos que no coincidían plenamente con el cuerpo solar, pero los períodos y las posiciones relativas de los planetas empezaban a adquirir una coherencia común. Mercurio y Venus quedaban dentro de la órbita terrestre. Marte, Júpiter y Saturno fuera de ella. La distancia entre la Tierra y el Sol, además, debía ser pequeña comparada con la distancia hasta las estrellas. Esa escala explicaba por qué el movimiento anual de la Tierra no producía un paralaje visible con los instrumentos disponibles. El silencio de las estrellas dejaba de ser una refutación inmediata, aunque obligaba a aceptar un espacio estelar mucho mayor que el del cosmos tradicional. Los grandes movimientos aparentes del cielo pasaban entonces a depender del propio planeta. La rotación diaria de la bóveda celeste se explicaba por el giro de la Tierra sobre su eje. El recorrido anual del Sol entre las estrellas surgía del desplazamiento terrestre alrededor de él, y el movimiento retrógrado de los planetas resultaba de combinar sus trayectorias con la del observador. Cada principio retiraba al cielo una tarea que antes parecía indispensable. El firmamento no necesitaba completar una revolución diaria alrededor del mundo. El Sol no tenía que recorrer una órbita anual alrededor de nosotros, y Marte no tenía que invertir físicamente su trayectoria. Buena parte del desorden aparente nacía del lugar móvil desde el que se observaba. El texto era breve, pero no inocente. Leído como descripción física, retiraba a la Tierra el privilegio cosmológico que había conservado durante siglos. Leído como herramienta matemática, podía estudiarse sin aceptar todas sus consecuencias. Esa diferencia entre calcular y describir la realidad iba a marcar la recepción de la obra completa. Copérnico compartió el manuscrito con lectores escogidos. ¿Cuántas copias hubo exactamente y qué camino siguió cada una no puede reconstruirse por completo?
Lo que importa es que el texto circuló. Otros estudiosos supieron que un canónigo de Warmia había reorganizado los planetas alrededor del Sol y le había atribuido a la Tierra más de un movimiento. La teoría ya había dejado de estar bajo el control exclusivo de Copérnico. La reacción inicial tampoco fue la que sugeriría un relato simple de persecución. La propuesta provocaba dudas y críticas, y también curiosidad. Algunos astrónomos estaban dispuestos a estudiar un sistema nuevo, si les daba ventajas de cálculo. La tradición matemática permitía considerar modelos hipotéticos sin afirmar de inmediato que cada mecanismo representara la estructura física exacta del cielo. Esa separación funcionaba como una zona de seguridad. Un lector podía valorar el orden planetario de Copérnico y examinar sus relaciones matemáticas, sin declarar que la Tierra se desplazaba de verdad. Los lectores podían utilizar los cálculos sin aceptar todavía sus consecuencias físicas. Pero Copérnico no había dedicado décadas a desarrollar un recurso puramente instrumental. En la apertura de su obra mayor, iba a presentar el movimiento terrestre como una estructura del mundo, no como un artificio elegido al azar. Su prudencia no significaba que le diera igual cuál de los dos sistemas era el verdadero. Esa diferencia, la que separa calcular de describir, estaba debajo de todas las discusiones, sin que nadie la pusiera sobre la mesa. La noticia del modelo llegó incluso a Roma. En 1533, Johann Albrecht Widmanstätter presentó las ideas copernicanas ante el Papa Clemente VII, y la exposición no desencadenó ninguna condena. Al contrario, despertó interés entre gente capaz de reconocer el valor matemático de la propuesta. Pocos años después, el cardenal Nikolaus von Schönberg le escribió a Copérnico para pedirle que compartiera sus descubrimientos y le enviara una copia de su trabajo. En aquel momento, la teoría no recibía un trato uniforme de doctrina prohibida. Un miembro destacado de la jerarquía católica podía pedirla abiertamente. Aquí aparecía una paradoja más difícil de resolver. Copérnico había recibido una señal de interés desde Roma. Su resumen circulaba entre estudiosos. Nadie lo había detenido, ni le había exigido retractarse. ¿Por qué el tratado completo seguía sin imprimirse? Porque ninguna de esas reacciones tocaba los problemas centrales. La curiosidad de un cardenal no medía el paralaje. Una presentación favorable no explicaba la física de una tierra móvil. Y la circulación privada del Commentariolus no sometía miles de cálculos al examen de toda Europa. Además, la recepción tolerante dependía en parte de cómo se entendiera el sistema. Mientras se presentara como hipótesis útil para calcular, entraba en espacios donde una afirmación física directa habría chocado. Copérnico tenía que elegir entre aprovechar esa ambigüedad o eliminarla publicándolo todo. El resumen era seguro. La demostración era el riesgo. Los años pasaban. El manuscrito crecía y se corregía mientras su autor envejecía. Los lectores conocían la idea principal, pero no tenían la obra capaz de mostrar todo su peso matemático. El secreto ya no era desconocido. Se había convertido en un conocimiento incompleto, suspendido entre quienes habían oído hablar de él y el hombre que todavía no entregaba el tratado entero. Para romper aquel equilibrio, hacía falta alguien que no compartiera la paciencia de Copérnico, alguien dispuesto a cruzar Europa, estudiar las tablas y convertir una teoría conocida a medias en un libro público. Ese hombre llegó desde Wittenberg. En 1539, Georg Joachim Rheticus
emprendió el viaje hacia el norte para conocer al autor del sistema que circulaba en fragmentos entre los estudiosos. Era joven. Ocupaba una cátedra de matemáticas en la Universidad de Wittenberg y pertenecía a una generación formada en el ambiente intelectual abierto por la Reforma. Copérnico rondaba los 70 y llevaba décadas desarrollando su obra con poco contacto directo con otros especialistas. Los separaban la edad, el entorno y el temperamento. Copérnico había aprendido a no hacer pública una afirmación hasta respaldarla con cálculos. Rheticus estaba dispuesto a viajar, preguntar, publicar y defender la importancia de lo que encontraba. No llegó como admirador casual. Quería comprobar si la arquitectura matemática resistía a una lectura especializada. Llevó consigo libros recientes y el contacto con una comunidad académica más amplia que la de Frombork. Copérnico recibió así algo que le había faltado durante buena parte de su trabajo: un lector especializado. Rheticus podía seguir las demostraciones, revisar las tablas, señalar dificultades y comprender el alcance completo del sistema. Rheticus tuvo que recorrer el manuscrito desde dentro. No bastaba con admirar la idea de una Tierra móvil. Había que comprobar posiciones, seguir series de cálculos y distinguir entre una relación elegante y una afirmación todavía vulnerable. El joven profesor vio las ventajas del sistema, pero también sus límites. Los círculos seguían allí. La física permanecía incompleta y varias objeciones continuaban abiertas. Precisamente por eso, su aprobación importaba. No demostraba que el modelo fuera perfecto, pero mostraba que alguien ajeno a décadas de trabajo privado podía entenderlo, discutirlo y defender su valor. Para Copérnico, aquella lectura era más exigente que la circulación silenciosa del Commentariolus. Por primera vez, el tratado entero había encontrado un interlocutor capaz de devolverle preguntas. Su presencia resolvía además un problema práctico. Una teoría no se convierte en libro solo porque el autor termine de escribirla. Las tablas debían componerse sin errores, los diagramas reproducirse con precisión y cada página técnica exigía vigilancia. Una cifra equivocada podía arruinar una secuencia completa. Copérnico no tenía la salud, la cercanía ni la experiencia editorial necesarias para supervisar solo una impresión de aquella complejidad. Rheticus podía unir el escritorio de Frombork con los talleres capaces de publicar la obra. Antes de llevar el manuscrito completo a la imprenta, Rheticus propuso una prueba pública. En 1540 apareció la Narratio Prima, la primera descripción impresa de la astronomía copernicana. El texto identificaba a Copérnico, explicaba el nuevo orden planetario y mostraba cómo el movimiento de la Tierra podía relacionar fenómenos que antes parecían separados. La diferencia respecto al Commentariolus era decisiva. Ya no se trataba de unas pocas copias manuscritas entregadas a lectores escogidos. La imprenta podía llevar la teoría a universidades lejanas y ponerla en manos de personas que Copérnico nunca conocería. Su nombre quedaba unido públicamente a una Tierra móvil, y la reacción dejaba de estar bajo su control. La publicación no produjo la reacción inmediata que Copérnico había temido. Hubo críticas, dudas y resistencia, pero la Narratio Prima no destruyó su reputación ni desencadenó una persecución que obligara a abandonar el proyecto. También encontró lectores capaces de seguir el argumento y discutirlo como astronomía seria. El mundo académico no aceptó de golpe el movimiento terrestre, pero tampoco expulsó la teoría de la conversación.
Aquello alteró el cálculo del riesgo. Antes, Copérnico podía pensar que publicar significaba entregar una obra vulnerable a una reacción imposible de contener. Después de la narratio prima, su nombre ya estaba expuesto, y la discusión continuaba. Seguir ocultando el tratado completo resultaba más difícil de justificar. El riesgo de callar empezaba a competir con el riesgo de publicar. Rheticus continuó impulsando la publicación del tratado completo. Sin una edición impresa, los cálculos corrían el riesgo de circular de forma fragmentaria o de sobrevivir únicamente a través de resúmenes escritos por otros. La idea general podía difundirse sin las demostraciones necesarias para evaluarla. El silencio ya no protegía solamente el tratado, también podía poner en peligro su conservación. Copérnico acabó cediendo. Preparó una dedicatoria dirigida al Papa Pablo III, en la que reconocía que afirmar el movimiento terrestre podía provocar rechazo. La elección del destinatario no convertía el libro en una provocación contra Roma, al contrario, situaba el trabajo en un marco donde su autor pedía protección para el ejercicio de la astronomía matemática. En 1541, Rheticus salió de Frombork con el manuscrito de Revolutionibus Orbium Coelestium. Aquellas páginas contenían una vida entera de observaciones, correcciones y dudas, y durante décadas habían estado bajo el control directo de Copérnico. Ahora tenían que cruzar Europa en manos de otro hombre. El destino era Nuremberg, una ciudad con actividad editorial suficiente para asumir un proyecto técnico difícil. Allí trabajaba Johann Petreius, impresor con experiencia en obras matemáticas. Por fin las condiciones parecían favorables. Un manuscrito completo, un defensor decidido y un taller preparado para convertirlo en cientos de ejemplares. Rheticus empezó a supervisar la composición. Cada tabla tenía que coincidir con el original y los diagramas debían reproducirse con precisión. Un solo error numérico podía alterar el resultado de varios cálculos relacionados. Por primera vez, la teoría avanzaba hacia el público sin depender únicamente de la voluntad vacilante de su autor. Pero Rheticus no se quedó hasta el final. Recibió un nombramiento académico en Leipzig y tuvo que dejar Nuremberg antes de que terminara la impresión. No había dejado de valorar el libro. Una obligación profesional lo apartó del taller antes de que terminara la impresión. Antes de marcharse, confió la supervisión restante a Andreas Osiander, un teólogo luterano vinculado al ambiente intelectual de la ciudad. Osiander conocía las discusiones religiosas de su tiempo y sabía que el manuscrito no iba a llegar a un público neutral. La Reforma había roto la unidad religiosa de Europa, pero esa ruptura no convertía a los reformadores en partidarios del movimiento terrestre. Católicos y protestantes podían discrepar a fondo sobre la Iglesia, la autoridad y los sacramentos, y coincidir, sin embargo, en sus objeciones a una cosmología que parecía contradecir la experiencia y ciertos pasajes bíblicos. El libro entró en esa zona de tensión sin Copérnico presente y sin Rheticus vigilando las últimas decisiones. Osiander se encontró ante un problema que no era tipográfico. ¿Cómo presentar una obra que trata el movimiento de la Tierra como parte de la estructura del cosmos, cuando muchos lectores aceptarían sus cálculos solo si podían separarlos de cualquier afirmación sobre la realidad? Su respuesta fue intervenir en la presentación del libro. Sin tocar el cuerpo matemático, preparó un texto breve dirigido al lector, lo colocó antes de las palabras de Copérnico
y no lo firmó. Al aparecer así, anónimo y en las primeras páginas, podía leerse como una declaración del propio autor. La advertencia sostenía que un astrónomo puede construir hipótesis útiles para calcular los movimientos celestes sin afirmar que sean verdaderas, ni siquiera probables. Bastaba con que dieran resultados compatibles con las observaciones. La idea tenía antecedentes en la práctica astronómica. Durante siglos, los modelos se habían valorado por su capacidad de organizar las apariencias y producir predicciones. Eso no obligaba a los lectores a aceptar cada mecanismo matemático como una estructura que existiera realmente en el cielo. Aplicada a De Revolutionibus, sin embargo, la advertencia cambiaba el punto desde el que el lector entraba en la obra. Copérnico no presentaba el movimiento terrestre como una elección más entre ficciones equivalentes. Había reorganizado el sistema porque pensaba que esa disposición mostraba un orden más coherente. Podía reconocer límites y errores, pero no había dedicado su vida a una herramienta que le resultara indiferente respecto a la realidad. Una cosa es decir que el sistema permite calcular como si la Tierra se moviera. Otra muy distinta es afirmar que la Tierra se mueve. El prólogo protegía la lectura matemática y debilitaba la afirmación física. Un lector preocupado por las consecuencias filosóficas o teológicas podía usar las tablas sin aceptar que la Tierra se desplazara realmente. La obra podía entrar en bibliotecas y universidades como un instrumento de cálculo sofisticado, sin presentarse de inmediato como una declaración contra la estructura tradicional del cosmos. Esa estrategia probablemente facilitó la circulación inicial del libro, pero tenía un precio. El autor parecía retirar su propia tesis antes de desarrollarla durante cientos de páginas. Copérnico había dedicado décadas a construir un orden que consideraba más coherente. La advertencia invitaba al lector a tratarlo como una ficción útil cuya verdad no importaba. No hace falta convertir a Osiander en un villano. Es posible que creyera estar evitando una reacción capaz de bloquear la obra, y también podía considerar legítima la separación entre modelos matemáticos y afirmaciones sobre la naturaleza. Sin embargo, introdujo aquella advertencia sin firmarla y sin una autorización conocida de Copérnico. El resultado fue que una voz ajena quedó colocada delante de la suya. Rheticus tenía motivos para sentirse traicionado. Había viajado hasta Frombork, estudiado el sistema, publicado su primera exposición y convencido al anciano de que permitiera imprimirlo. Tidemann Giese, amigo de Copérnico y obispo de Cheumno, también protestó porque consideraba alterada la integridad del libro. Cuando pudieron formular sus objeciones, la impresión ya estaba hecha y los ejemplares empezaban a circular. El daño no estaba en una ecuación modificada, sino en la pregunta con la que el lector abría el tratado. En vez de decidir si la Tierra se movía de verdad, podía limitarse a preguntar si resultaba útil calcular como si se moviera. El prefacio trasladó el debate de la realidad física a la utilidad matemática, justo cuando Copérnico ya no podía responder. Durante un tiempo, aquella ambigüedad permitió interpretaciones diferentes. Algunos usaron las tablas, otros estudiaron el orden planetario, y unos pocos empezaron a considerar seriamente que la Tierra no fuera el centro físico del universo. El libro circulaba, pero su afirmación más arriesgada quedaba protegida y debilitada al mismo tiempo. Mientras esto ocurría en Nuremberg, Copérnico estaba lejos del taller y gravemente enfermo. La obra de toda su vida,
había salido de su control. Ya no podía corregir una tabla, revisar una página, ni responder al hombre que había colocado una voz ajena delante de la suya. Después de décadas de silencio, el libro iba a hablar por fin, y sus primeras palabras no eran las de Copérnico. Cuando los primeros ejemplares salieron del taller de Johann Petreius, Copérnico llevaba tiempo enfermo. Había sufrido un derrame cerebral que le redujo la capacidad de moverse y de comunicarse. El hombre que había pasado décadas corrigiendo cada detalle de su sistema no pudo revisar la forma final en que ese sistema llegaba al público. La tradición cuenta que un ejemplar de Revolutionibus llegó hasta su cama poco antes de su muerte. Algunas versiones posteriores convirtieron aquello en una escena redonda. El anciano recobra la conciencia un instante, toca las páginas recién impresas y muere sabiendo que su obra ha sobrevivido. No podemos saber si ocurrió exactamente así. El libro llegó cuando Copérnico estaba gravemente enfermo, y no existe prueba de que pudiera leerlo con atención, conocer la intervención de Osiander o responder a ella. El 24 de mayo de 1543 murió en Frombork. Había permitido por fin la publicación de su teoría y había perdido el control sobre la primera explicación que acompañaba sus páginas. El libro y su autor estuvieron por fin en la misma habitación, demasiado tarde para hablar entre ellos. La muerte de Copérnico no produjo una revolución inmediata. Europa no amaneció convencida al día siguiente de que la Tierra giraba. De Revolutionibus era una obra larga, técnica y difícil, escrita para lectores capaces de seguir demostraciones geométricas, consultar tablas y reconstruir modelos planetarios. Incluso entre los astrónomos, aceptar algunos cálculos no significaba aceptar todas sus consecuencias físicas. El prefacio de Osiander facilitaba esa separación. Un lector podía reconocer que el sistema organizaba mejor ciertos fenómenos, utilizar sus métodos y seguir sosteniendo que la Tierra permanecía quieta. Los cálculos podían circular mientras el movimiento real del planeta seguía siendo discutido. Durante un tiempo, esa ambigüedad ayudó al libro a sobrevivir. El propio sistema tampoco resolvía todos los problemas. Las órbitas circulares seguían exigiendo ajustes. Las predicciones no siempre superaban con claridad a las tablas anteriores. La física del movimiento terrestre permanecía incompleta, y el paralaje de las estrellas continuaba sin observarse. El heliocentrismo no venció por una simplicidad inmediata. Necesitó nuevas observaciones, nuevas matemáticas y una nueva física. La transformación avanzó por etapas. Distintos lectores aceptaron unas partes, rechazaron otras y modificaron el resto. Aunque había retirado a la Tierra de su posición inmóvil, su sistema conservaba numerosos elementos de la astronomía antigua. La revolución posterior no consistió en repetir su modelo sin cambios, sino en usar la ruptura que había abierto para construir sistemas más precisos. Giordano Bruno llevó algunas consecuencias mucho más lejos. Imaginó un universo sin centro único, con innumerables estrellas que podían ser otros soles y una multiplicidad de mundos. Aquello no era simplemente el sistema de Copérnico ampliado, sino parte de una filosofía más extensa sobre la naturaleza, la materia y lo divino. Su ejecución en Roma, en 1600, no puede explicarse solo por su apoyo al movimiento terrestre. El proceso incluyó acusaciones teológicas y filosóficas mucho más amplias. Aún así, la cosmología de Bruno mostraba una consecuencia incómoda. Si la Tierra no ocupaba un centro privilegiado, quizá el Sol
tampoco tenía por qué hacerlo. Copérnico había reorganizado los planetas dentro de un cosmos todavía limitado. Bruno imaginaba que el desplazamiento podía continuar hasta dejar al universo sin un centro único. En marzo de 1616, la congregación del Índice suspendió De Revolutionibus hasta que se introdujeran correcciones. En ese mismo contexto, los consultores del Santo Oficio juzgaron incompatible con la interpretación bíblica aceptada la afirmación física de una tierra móvil y un sol inmóvil. Las correcciones debían presentar determinadas proposiciones como hipótesis de cálculo, no como una verdad física ya demostrada. La distinción introducida por Osiander se convertía ahora en una exigencia institucional. Para entonces, el telescopio estaba cambiando la discusión. Galileo observó relieves en la Luna, manchas en el Sol, 4 cuerpos girando alrededor de Júpiter y las fases de Venus. Los satélites de Júpiter mostraban que no todo orbitaba la Tierra. Las irregularidades de la Luna y del Sol debilitaban la idea de unos cielos físicamente perfectos e inmutables. Las fases de Venus exigían una estructura en la que aquel planeta orbitara el Sol. Esas observaciones no demostraban por sí solas cada detalle del sistema copernicano. Algunas también encajaban en modelos intermedios como el de Tycho Brahe, donde los planetas giraban alrededor del Sol mientras el conjunto se movía alrededor de una Tierra inmóvil. Pero el sistema ptolemaico tradicional perdía terreno y la discusión ya no podía mantenerse únicamente dentro de las tablas. Galileo defendió públicamente el movimiento de la Tierra y sostuvo que las escrituras no debían funcionar como un manual técnico de astronomía. La disputa dejó de ser solo matemática y se convirtió en un conflicto de autoridad, interpretación y obediencia. En 1633 fue juzgado por la Inquisición romana, obligado a abjurar y confinado bajo arresto domiciliario. El contraste era difícil de ignorar. 90 años después de la muerte de Copérnico, otro anciano tenía que negar en público la idea que el canónigo había tardado una vida entera en permitir que se imprimiera. Pero el debate ya no podía regresar al punto de partida. Las observaciones y los cálculos continuaban acumulándose fuera de la sala del tribunal. Johannes Kepler abandonó los círculos perfectos y describió órbitas elípticas, mejorando de manera decisiva la precisión del sistema planetario. Más tarde, la inercia y la gravitación explicarían por qué la Tierra puede moverse sin perder la atmósfera, los mares ni los cuerpos de su superficie. Las preguntas físicas que Copérnico no había podido responder empezaron a encontrar una solución. El modelo matemático empezó a contar con una explicación física más completa. La transformación más profunda no consistió simplemente en sustituir la Tierra por el Sol en el centro de un diagrama. Copérnico mostró que el observador también podía estar en movimiento. Un fenómeno podía parecer confuso, no porque el cielo actuara sin orden, sino porque el punto desde el que se medía no estaba quieto. Esa ruptura abrió una forma distinta de investigar la naturaleza. La experiencia inmediata ya no tenía la última palabra. La pérdida del centro podía sentirse como una humillación. El suelo parecía inmóvil, pero participaba en movimientos que nadie percibía directamente. Sin embargo, esa pérdida también liberaba el conocimiento de una exigencia antigua. La naturaleza no tenía que organizarse para conservar el privilegio humano ni para confirmar nuestras primeras impresiones. Copérnico no necesitó convertirse en agitador ni abandonar las instituciones a las que servía.
Le bastó con cambiar el punto de referencia desde el que se explicaba el cielo. Precisamente por eso tardó tanto en publicar. No poseía una teoría perfecta, no podía responder a todas las objeciones y sabía que su propuesta afectaba al mismo tiempo a la astronomía, la física y la interpretación del lugar humano en el cosmos. La prudencia protegió su trabajo y estuvo cerca de enterrarlo. Sin Reticus, el manuscrito quizá habría quedado incompleto o habría sobrevivido solo entre unos pocos lectores. Sin la imprenta, no habría llegado a las generaciones capaces de corregirlo. Incluso el prólogo de Osiander, aunque alteró la entrada a la obra, pudo facilitar que circulara en un momento en que sus consecuencias todavía resultaban difíciles de aceptar. La historia no se divide con facilidad entre un héroe que conocía toda la verdad y adversarios que solo querían destruirla. El sistema de Copérnico tenía defectos. Sus lectores separaron las matemáticas de la física. Las instituciones religiosas no reaccionaron igual en cada década. La revolución surgió de ese conflicto prolongado, no de una escena única de triunfo. La pregunta inicial tiene entonces una respuesta menos simple que el miedo a la Iglesia. Copérnico esperó porque publicar significaba exponer un sistema vulnerable, afirmar que la percepción cotidiana podía engañar y entregar décadas de cálculos a lectores capaces de encontrar cada debilidad. Cuando finalmente aceptó hacerlo, ya no tuvo tiempo de defender la forma en que su libro llegó al mundo. En sus últimos días, el ejemplar impreso llegó a la habitación del hombre que había pasado la vida protegiendo su contenido. Para Copérnico, aquella llegada cerraba una espera de décadas. Para todos los demás, la discusión apenas comenzaba.